estuviera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita no fuera mi mujer. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Después de más de 30 años en el poder, en septiembre del año de 1910, el gobierno de Porfirio Díaz celebró el centenario de la independencia en México. Los festejos del centenario marcan el fin del siglo XIX mexicano. La cultura en México se despedía de las escuelas literarias, plásticas y teatrales del siglo XIX e iniciaba su camino en el nuevo siglo, en medio de la turbulencia social que desembocaría en la violencia revolucionaria, la Revolución Mexicana. Hoy hablaremos de eso, de los escritores de la Revolución, de algunos de ellos. Les aseguro que ahí encontraremos probablemente a algunos de los mejores escritores mexicanos. Mariano Azuela, Nelly Campobello, Mauricio Magdaleno, Gregorio López y Fuentes, escritores que vivieron la guerra. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Se ha llamado novela de la Revolución, quizás usted haya oído ya hablar de este concepto, al entramado narrativo de un conjunto novelístico cuyos ejes temáticos descansan en el proceso social y político del México, que entró al siglo XX con la caída de Porfirio Díaz y el estallido de la Revolución Mexicana y hasta su consolidación institucional. Esta literatura no fue, sin embargo, elogio de la vida revolucionaria. Mucha gente piensa que es un gran elogio. No, por el contrario. La novela de la Revolución es el testimonio desencantado, amargo y triste de la destrucción y de la guerra. Las novelas que se han agrupado bajo este nombre oscilan entre la memoria y el testimonio, la autobiografía y el diario de campaña, de los testigos que narran su participación en la Revolución, su paso entre la devastación y la muerte, así como usted lo oye. Al mismo tiempo, la novela de la Revolución se aleja de las técnicas novelísticas decimonónicas y se abre paso estilística y formalmente hacia un nuevo horizonte formal. En sus aspiraciones épicas, la narrativa de la Revolución renueva el lenguaje, crea un público lector que se reconoce en la historia inmediata. Lo que estaba sucediendo, lo que acababa de suceder, se acerca así al gran tema y al gran actor de los tiempos, el estudio del pueblo. Y el retrato en acción de la fuerza indomable de los caudillos. De esto trata la novela de la Revolución. La crítica ha fijado una línea del tiempo en la que la novela de la Revolución se inicia con las obras de este escritor que tengo aquí, Mariano Azuela. Se inicia con un libro que se llama Andrés Pérez Maderista, que se publicó en 1911. Traigo aquí la edición del Fondo de Cultura Económica, son 2 tomos y es la reimpresión del año de 1996. Se desvanece en una obra moderna como Pedro Páramo de Juan Rulfo y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Son todavía consideradas como parte de esa corriente literaria. En la vasta obra de Mariano Azuela, que nació en 1873 y murió en 52 del siglo XX, hay 23 novelas. El periodo revolucionario lo ocupan estas. Escuche usted, como ya dijimos, Andrés Pérez Maderista. Luego la famosísima Los de Abajo. Luego Los Caciques. Las tribulaciones de una familia decente. Las Moscas y Domitilo quiere ser diputado. Esta es el primer gran ciclo de Azuela. Años más tarde se dedicó sus dones narrativos a lo que José Luis Martínez llamó intentos vanguardistas. La Malhora, El Desquite y La Luciérnaga. Esto es de los años 20 y 30. La consolidación de las instituciones o la nueva sociedad. Ahí se encuentran El Camarada Pantoja, Nueva Burguesía y las novelas póstumas Sendas Perdidas y Esa Sangre, que llegan ya incluso a los años 50, se publican por ahí. El mismo impulso épico, la misma vocación narrativa, el mismo asombro pesimista comparten Rafael F. Muñoz con Vámonos con Pancho Villa y una película que quizás usted haya visto, Gregorio López y Fuentes en El Campamento
y Mi general y se llevaron el cañón para Bachimba. Mauricio Magdaleno en El resplandor y El compadre Mendoza, que es además una gran película. José Rubén Romero en Apuntes de un lugareño y La vida inútil de Pito Pérez, también hay película. Agustín Vera en La revancha, Francisco Elia Urquizo, Tropa vieja. Jorge Ferretis en Tierra caliente y Nelly Campobello, Cartucho. Aquí tiene usted la lista fundamental de esta novela. Justo se acaba de celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana. Con Azuela, la visión más profunda de la revolución, la creación de un mundo, la revisión del México que emerge de esa revolución y la prosa más notable, la escribió, sin duda, Martín Luis Guzmán. Durante muchos años hemos leído la obra de Martín Luis Guzmán como un testimonio, como un registro en clave de varios momentos álgidos del México revolucionario. En sus novelas, en las novelas de Martín Luis Guzmán, el público buscó, por un lado, revelaciones de la trama secreta de la vida del país y, por otro, el escándalo de la sangre y la barbarie armada que ningún periódico de la época alcanzaba a referir. Pero con el paso del tiempo, hemos aprendido a leer a Martín Luis Guzmán y a leer en su obra novelística un ejemplo mayor de la literatura mexicana. Una obra anterior y superior literariamente a su posible valor histórico. Hubo buenos y muy buenos narradores de lo que se dio a llamar novela de la Revolución Mexicana. Muchos de ellos se quedaron atados a ese rótulo. No así Martín Luis Guzmán. Él está más allá. Su maestría narrativa lo lleva más allá de sus temas, a la zona donde el novelista puro vuelve materia perdurable todo lo que pasa por sus manos. Si usted no ha leído a Martín Luis Guzmán, es afortunado, porque va a descubrir a un extraordinario escritor. Cada vez es más tangencial entonces el hecho de que La sombra del caudillo de 1929 se inspire en los crímenes reales de la revolución y que El águila y la serpiente, que es de 26, dé cuenta de la violencia revolucionaria, y cada vez se acerca más al centro la convicción de que estos libros perdurarán incluso cuando sus referentes verdaderos sean un recuerdo vago, es decir, esos en los cuales se basó el escritor para hacer su obra, ya mejor iluminado por los historiadores en la memoria mexicana. Es curioso que desde sus primeros libros, La querella de México, de 15, A orillas del Hudson, de 1917, Martín Luis Guzmán requiriera la distancia en el extranjero para tener la visión y el impulso literarios que decidirían su obra. En España, desde 1926, Martín Luis Guzmán emprendería su primera gran novela, que publicaría íntegra en Madrid en 28, El águila y la serpiente. Una primera lectura nos diría que El águila y la serpiente no es más que una colección de viñetas realistas y encadenadas una tras otra por el fresco de la Revolución Mexicana, con reflexiones intermitentes sobre el país en guerra. Una segunda lectura nos revela El águila y la serpiente como lo que es, un ambicioso y logrado ejercicio literario que debe menos a la realidad que a la ficción. Martín Luis Guzmán, un clásico mexicano, un clásico probablemente de la lengua española. Historias de escritores y escritoras. Mire usted lo que tengo aquí. Las obras completas en 2 tomos de Martín Luis Guzmán, publicada en la colección Letras Mexicanas por el Fondo de Cultura Económica. Martín Luis Guzmán explicó así el origen de La sombra del caudillo. En 1927 estaba escribiendo la primera parte, cuenta Martín Luis Guzmán, de una trilogía novelada que pintaría a la revolución convertida en régimen de gobierno. La primera parte se encargaría de la etapa de Carranza, la segunda de Obregón y la última de Calles. Llegaron a Madrid por esos días los periódicos mexicanos que relataban la muerte del general Serrano. De pronto, dice Martín Luis Guzmán, me vino la visión de cómo esos acontecimientos podían construir el momento culminante de la primera de mis novelas. Abandoné el trabajo con verdadera fiebre, me puse a escribir La sombra del caudillo. Todos los personajes que ahí aparecen son réplica de personajes reales. Así explica su novela Martín Luis Guzmán. La novela narra el distanciamiento de un general, Ignacio Aguirre, personaje extraído de una mezcla de Adolfo de la Huerta y el general Serrano, con el caudillo de la Revolución, basado en la persona de Álvaro Obregón.
La novela cubre la violenta vida política de la segunda década del siglo XX y envuelve en un ritmo terso, a contracorriente de su tema, la ejecución final de Aguirre y su comitiva por órdenes del caudillo. La conciencia de la novela es Ashkaná González, que es como un otro yo de Martín Luis Guzmán, a la vez testigo de los hechos en palabras del mismo Guzmán. Así lo dice: ejerce en ella, Ashkaná, la función reservada en la tragedia al coro griego. Procura que el mundo ideal cure las heridas del mundo real. El siglo XX mexicano cuenta, oiga usted, con pocas novelas también escritas como La sombra del caudillo. A su regreso de España en 1936, Martín Luis Guzmán empezó su ambiciosa obra que acabaría titulándose Memorias de Pancho Villa. En el prólogo, Martín Luis expuso su propósito: siempre me fascinó. De ello hay anuncios en mi libro, titulado El águila y la serpiente, el proyecto de trazar una biografía, en forma autobiográfica, la vida de Pancho Villa, siempre y por varias razones. Me lo exigían móviles meramente estéticos, decir en el lenguaje y con los conceptos y la ideación de Francisco Villa lo que él hubiera podido contar de sí mismo, ya en la fortuna, ya en la adversidad. Móviles del alcance político, hacer más elocuentemente la apología de Villa frente a la iniquidad con que la contrarrevolución mexicana y sus aliados han escogido para blanco de los poderes desahogados, y por último, móviles de índole didáctica y aún satírica, poner en relieve como un hombre nacido de la ilegalidad porfiriana, primitivo, todo lo inculto que se quiera y ajeno a la enseñanza de las escuelas, todo el analfabeto, pudo elevarse proeza inconcebible sin el concurso de todo un estado social. Desde la cima del bandolerismo, a que lo había arrojado su ambiente, hasta la cúspide del gran develador, del develador máximo del sistema de la injusticia entronizada, y régimen incompatible con él y con sus hermanos en el dolor y en la miseria. Así describió Martín Luis Guzmán la figura y el trabajo de su libro sobre Pancho Villa. Martín Luis Guzmán, no se lo pierda. Grandes principios memorables. La primera vez que leí La sombra del caudillo supe que estaba ante una obra mayor de las letras mexicanas. Su fuerza impresionante, su español artillado y a la vez suave, su prosa extraordinaria. Lo leí una vez y quedé sencillamente hechizado. Volví a leer la novela una segunda y hasta una tercera vez, y cada vez me parecía mejor. Como los vagoneros de las letras, le traemos aquí el principio de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Libro primero. Poder y juventud. Rosario. El Cadillac del general Ignacio Aguirre cruzó los rieles de la calzada de Chapultepec y, haciendo un esguince, vino a parar junto a la acera a corta distancia del apareadero de insurgentes. Saltó de su sitio para abrir la portezuela el ayudante del chofer. Se movieron con el cristal en reflejos pavonados trozos del luminoso paisaje urbano de aquellas primeras horas de la tarde. Perfiles de casas, árboles de la avenida, azul de cielo cubierto a trechos por cúmulos blancos y grandes. Y así transcurrieron varios minutos. En el interior del coche seguían conversando con la animación característica de los jóvenes políticos de México, el general Ignacio Aguirre, ministro de la guerra, y su amigo inseparable, insustituible, íntimo, el diputado Axcaná. Aguirre hablaba envolviendo sus frases en el levísimo tono de despego que distingue al punto, en México, a los hombres públicos de significación propia. A ese matiz reducía, cuando no mandaba, su autoridad inconfundible. Axcaná, al revés, dejaba que las palabras fluyeran, esbozaba teorías, entraba en generalizaciones y todo lo subrayaba con actitudes que a un tiempo lo subordinaban y sobreponían a su interlocutor.
De la mesa de novedades. Primero, El Tucán de Virginia es una editorial que desde hace tiempo sostiene Víctor Manuel Mendiola y en donde hace ediciones bellísimas de clásicos. Desde hace muchos años se dedica Víctor Manuel Mendiola a este trabajo editorial. Ahora nos entrega El regalo de Harun al-Rashid, de William Butler Yeats, con ensayos de Yeats, Chesterton, Ezra Pound, S. Eliot y Forman G. Brown. Acercamientos de Emma Julieta Barreiro, Gabriel Bernal Granados y Miguel Ángel Zapata. Traducciones de Víctor Manuel Mendiola y Eva Cruz Yáñez. El Tucán de Virginia. Y traigo aquí 2 libros del Fondo de Cultura Económica. 2 iconografías. Una es la de Jaime Torres Bodet, muy limpia edición, realmente con una cantidad de fotografías que va usted a detenerse un buen rato en verlas. Y este libro que me encantó, que es la iconografía de Juan José Arreola, es un viaje al pasado, un viaje al juglar, al escritor, al prosista finísimo, al prosista de la página perfecta. Juan José Arreola en esta iconografía. De la mesa de novedades. De reciente aparición el libro Revoluciones, 50 años de rebeldía, 1968-2018, de Joaquín Estefanía, propone que ante cualquier movimiento revolucionario, sobre todo a partir de 1969, ha habido una reacción opuesta de mayor envergadura. Afirma que el último medio siglo fue testigo de una generación que vivió con propuestas y alegría las revoluciones estudiantiles de 1968 en varias partes del mundo, pero que ahora se enfrenta a una revolución conservadora, a regímenes populistas de extrema derecha que amenazan con aniquilar muchas de las conquistas revolucionarias. De acuerdo al autor, por cada año revolucionario, 1968, París, Praga, México; 1999, Movimiento Antiglobalización; 2011, Los Indignados, ha ocurrido una reacción. De 1979 a 1980, Thatcher y Reagan; 2011, los neoconservadores; 2017, Trump. Solo por mencionar algunos que han hecho y siguen haciendo lo posible por regresar las cosas a lo que ellos creen que es el estado natural y que representa un retroceso a los derechos humanos y a la libertad individual. Esta historia corre paralela a los hechos de la Revolución Mexicana. En enero del año de 1906, estos personajes que le voy a decir ahora fundaron una revista que se llamaba Sabia Moderna. Ellos eran Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón. La revista Sabia Moderna, que era la heredera de la revista Moderna. La publicación atrae a un grupo de jóvenes pintores. Fíjese usted, Diego Rivera, Gerardo Murillo, el doctor Atl, Francisco de la Torre, Ponce de León. A los escritores, Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos y Pedro Enrique Sureña. Ellos reúnen a un grupo de intelectuales además. La idea central de estos escritores es recuperar a los clásicos. No deja de ser curioso, 1906, el país se preparaba para la gran revolución, para la guerra civil, y ellos querían ser refinados. El Ateneo de la Juventud criticó las bases educativas del positivismo, propuso la recuperación de los clásicos, impugnó la moral social porfiriana. En 1911, fíjese usted bien en el año, Vasconcelos describió así al Ateneo de la Juventud. Escribió Vasconcelos y dijo: es el primer centro libre de cultura para dar forma a una nueva era del pensamiento. Nos hemos propuesto crear una institución para el cultivo del saber nuevo. Alfonso Reyes es uno de los escritores más completos del siglo XX mexicano, y tengo aquí dos tomos de sus obras completas que son enormes, son 22 tomos. Podría decirse que la palabra polígrafo empezó a usarse en nuestras letras hasta que Alfonso Reyes hizo su aparición en ellas. Reyes fue un hombre de todos los géneros, de todas las literaturas y de todas las épocas. Seguramente usted ha oído hablar de él. Nació a la vida pública en el México violento de inicios de la Revolución, al grado de padecer muy joven la muerte de su padre en la Decena Trágica. Reyes supo, sin embargo, oponer la civilización y la cultura como un proyecto de vida
que lo acompañaría hasta su propia muerte, en el año de 1957. Cuestiones estéticas, publicado en París el año de 1911. Reyes se reveló entonces como un gran ensayista. En la prosa de Reyes la erudición no estaba reñida con la amenidad, y podemos decir que Reyes limpió la prosa española tanto de ciertos barroquismos de la península ibérica como de varios excesos modernistas. En una tradición hispanoamericana muy apegada a la literatura francesa, Reyes se volvió hacia la claridad ensayística de la lengua inglesa, no sin incurrir en una notable faceta como traductor de autores como Chesterton y Lawrence Sterne. Esta elegancia, adquirida desde sus primeros textos, sería desplegada por Reyes a todo lo largo de su obra, desde El Suicida y Los Cartones de Madrid hasta Parentalia y Marginalia. En este tomo, el tomo 22, viene Marginalia, y viene también otro sensacional que se llama Las Burlas Veras. Así abordó lo mismo cuestiones gongorinas que la crítica de la edad ateniense, las letras de la Nueva España que el paisaje de la literatura mexicana del siglo XIX. Quizá todas las virtudes prosísticas de Reyes culminaron en uno de sus grandes libros. Quizás usted lo ha leído, La experiencia literaria, del año de 1942, y quizá el mayor de sus ensayos, Visión de Anáhuac. La vida de Reyes quedó marcada por la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, el 9 de febrero de 1903, frente a Palacio Nacional, durante el inicio de la Decena Trágica, en el intento reyista para derrocar a Francisco I. Madero. Años más tarde, Reyes escribiría una plegaria extraordinaria y bellísima, Oración del 9 de febrero, que solo se publicó hasta el año de 1963, 4 años después de su muerte. Reyes se acercaba más a México cuando más lejos parecía estar de él, como en el caso de Visión de Anáhuac, escrito, ¿dónde creen?, en España. En la oración del 9 de febrero, Reyes no solo pareció acercarse a México en el extranjero, sino a esa parte de la historia de México que tocaba el corazón de su historia personal, la muerte de su padre, el general Reyes. Junto con la oración del 9 de febrero, entre los textos de Reyes conectados con la muerte de su padre, acaso el más intenso sea Ifigenia Cruel. A partir de su gusto por el teatro griego clásico, Reyes logra una transposición de su pasado personal y al personaje y las circunstancias de Ifigenia. Reyes imagina a Ifigenia en Áulide, arrebatada por la diosa Artemisa a las manos del sacrificador. Ha olvidado quién es y se ha vuelto sacerdotisa del culto bárbaro de su divinidad protectora. Tiene miedo de sentirse huérfana de pasado. Sin embargo, cuando recobra la memoria y se da cuenta de que pertenece a una raza ensangrentada y perseguida por la maldición de los dioses, escoge seguir viviendo entre los bárbaros como un medio para romper las cadenas que la sujetan a la fatalidad de su raza. Ahora, la beta ensayística de Reyes ha opacado una parte importante de su poesía, directamente ligada a la creación poética. De hecho, Reyes comenzó escribiendo poemas y siguió haciéndolo a todo lo largo de su vida. No solo porque Ifigenia Cruel es el gran poema dramático del siglo XX mexicano, sino porque mucha de la poesía de Reyes merece más atención de la que se le ha dispensado. Quizá porque el mismo Reyes dio la impresión de recurrir muchas veces a la musa ocasional y ligera. Alfonso Reyes es un escritor central de la tradición literaria mexicana y está ligado, desde luego, a los hechos de la Revolución Mexicana. Malestar o bienestar en la cultura. El péndulo hoy está directamente puesto en el bienestar de la cultura. Un grupo de amigos, de amables amigos, me invitó al preestreno de Roma, la película de Alfonso Cuarón. Puedo decirle rápidamente lo siguiente. Se trata de una película portentosa. Es una película que está en la escala de Vittorio De Sica, de Rossellini, del nuevo realismo italiano. Cuarón ha restaurado una parte de la memoria de la ciudad. El fin del año de 1970 y el principio de 1971. Restaurar quizás no es la palabra exacta para transmitirles a ustedes la forma perfecta en que Cuarón ha traído ese tiempo.
una casa de la colonia Roma, que está, para más datos, en la esquina de Tepeji y Monterrey. Ahí vive una familia con 4 hijos, una niña y 3 niños, y empieza a ocurrir el drama de la vida, empieza a ocurrir el mundo. En esa casa hay un personaje, que es una empleada doméstica, Cleo, que se va convirtiendo en el centro, en el eje rector y narrativo de la película. Pero no ha cometido Cuarón el error de meter ideología, de hacer denuncia. Retrata simplemente a una gran mujer, que es el centro de esa casa, la que cuida a los niños, la que los alimenta, la que le da consuelo a la mujer, la que atiende al padre. Ocurre, no voy a venderles la trama, un gran drama dentro de esa casa. Y entonces Cuarón se da la tarea de recuperar no solo la colonia Roma, recupera una buena parte de la Ciudad de México. Llega hasta Nesa en el año de 1971, en donde un grupo de jóvenes entrena con los kendos y los palos, y luego sabremos que son ellos quienes reprimirán la manifestación del 10 de junio de 1971. Es un momento de memoria cinematográfica y narrativa de primera línea en cualquier parte del mundo. A mí me impresionó Roma. No puede usted perdérsela. Es cine, no solo es un cine inteligente, sino es un cine que conmueve. Durante varias escenas usted estará en el borde de la butaca y muy probablemente con lágrimas en los ojos. Roma, de Alfonso Cuarón, no se la pierda. Bienestar en la cultura. Como todas las semanas, usted encontrará aquí, en este espacio, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de la gran frase célebre. Máximas, sentencias. Escuche usted esta. La historia es la novela de los hechos, y la novela es la historia de los sentimientos, el Vetios. Llegamos al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.